esta conversación dominical con el amigo ministro de Salud Pública de la República Dominicana, Rafael Augusto Sánchez Cárdenas, y estamos hablando de temas algo dispersos del problema de salud, y yo quisiera ahora, Mauri, que nos centráramos en los serios y desafiantes problemas que tiene el sistema de salud, tan aletargado por tanto tiempo. Así es. Y con una inversión que la media de América Latina considera muy baja. Muy baja. Por ejemplo, si tú buscas una enfermedad, por ejemplo, el tema del trauma consume, según la Organización Mundial de la Salud, en los países en desarrollo, hasta 1,5 a 3 del Producto Interno Bruto de un país. Solamente el área de traumatismo. El trauma como tal. Dios. O sea, todo lo que se invierte, público y privado, en el problema del trauma, según esos estudios, consume eso. Y el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana tiene una inversión muy baja. Esa es una realidad. Son muchos los temas que nosotros podemos tocar. Ya hemos abordado el tema de dengue, malaria, pero está residencias médicas, está habilitación. ¿Qué ha pasado con el tema de esa separación de funciones de la ley 123-15? ¿En qué ha consistido? ¿Realmente existe? Ya ahora vamos a inaugurar probablemente la ciudad sanitaria, el Luis Eduardo Aibar. ¿Cómo va a funcionar esto? Son muchos los temas que nosotros podemos agotar con nuestro ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas. Mire, si miramos panorámicamente la salud, yo he tenido la suerte, quizá por los años, desde los años 70 para acá, de ver el sistema funcionando y cómo ha evolucionado. De un internado en el Juan Pablo Pina, en el que en una labor de parto se usaban galones de agua, sí, guantes reusados que se llevaban al autoclave envuelto en papel periódico. Se lavaban y se metían a esterilizar. Guantes de látex, de goma. Se volvían y se usaban, sí, se reusaban. Hasta que no se rompía se estaban usando. Sí. Y así se llevan a cirugía también. Hospitales en condiciones pésimas, insumos limitados. Diría que todavía en esos años vivía una generación de médicos, muchos de ellos maestros de la medicina, que daban un gran soporte al sistema. De ahí recientemente estaban vivos todavía los que generaron las residencias médicas de este país. Castillo Vargas, en ginecología y obstetricia el doctor Vinicio Calvente, en pediatría y en investigación Hugo Mendoza. Y si usted se pone a seguir toda esta gente, el doctor Goico en cirugía, el doctor Rodríguez Lara en cirugía, en fin, todavía esa playa de primera categoría de Teófilo Gautier, si seguimos mencionando, usted va a tener que coger por hospital y usted verá la plantilla de médicos que había, que era verdaderamente impresionante, no solamente por su formación regia, sus capacidades técnicas, sus competencias, sino también la labor educativa que realizaron. Así es. En base a ellos se generaron aquí de que el país tuviera los especialistas que posteriormente han dado soporte al sistema. Hay un momento en ese proceso en que las residencias médicas y la formación médica empezó a declinar, pero ese mismo momento coincide con la caída de esa generación que se va. Y creo que hay en la pérdida de estos maestros de la medicina un valor cualitativo importante sobre las cosas. Otras cosas son las fallas en la administración de los procesos de formación, el seguimiento, el diseño de los programas que se hacían, el tema del seguimiento que se daban a esos programas, y el paso de los residentes a ser una fuerza laboral y no una fuerza en formación.
Que es básicamente lo lamentable que al día de hoy, el cambio. al día de hoy, lamentablemente sigue siendo Pero eso el ha permitido hándicap. entonces que los hospitales, los docentes, descansen en los residentes y los especialistas donde están. Ese es un problema del día a día. Eso es un Pero problema también del día a día. ahí Que van influye- 1 hora, 2 horas y me voy. Pero ahí influye mucho el tema de mercado. El problema es que la medicina ha entrado en la tómbola del mercado. Señores, y un médico que enseña en un hospital, un médico puede ser un jefe de enseñanza, un especialista que se dedique además a la formación de esos otros médicos. Lo que gana una persona que es un científico de la salud es una cosa horrorosa, ¿no? Y eso que ganan mejor hoy. Y eso, Yo que digo- producto del acuerdo que hiciéramos entre el Ministerio Pero de Salud. es una miseria, al fin Sí, y al claro, pero aún sigue siendo una miseria, pero era peor. No, Estamos claro, hablando de 2 años, Que 3 había años atrás. aquí, antes de la firma de los acuerdos, era de verdad Sí, terrorífico. pero lo que queremos decir que una persona que se dedica a trabajar y No es además- posible. Óigame. No es posible, simplemente no es posible. Doctor, y a propósito de eso que Lo decía, que quisiera una nota en este sentido para que podamos entender la dinámica de cómo opera el sistema es, porque no se puede dejar de conectar esta situación con las escuelas de medicina. de las universidades. Es indisociable, eso es así. Estamos hablando de que en las escuelas de medicina de este país hay 50.000 estudiantes de medicina. Nuestra universidad Que tiene no han- 26.000 estudiantes. Solo la UAS tiene 26. Y hay 10.000 que están en la parte premédica, esperando ahí para entrar a la ¿Entiendes? carrera. Entonces hay un tema aquí de ingreso ya que este país tiene que plantearse. Claro. ¿Cómo ingresar Planificar. a una escuela de medicina? Tiene que tener filtro, como en todas partes del mundo. Claro que sí. Si tienen que llegar allí, los que tienen vocación, que pasan unos exámenes rigurosos. Unos perfiles. Y unos perfiles. No puede ser todo Yo el soy de mundo ahí. opinión, del filtro, ciertamente, señor ministro Ricardo Nieves, pero creo que ese filtro tiene que ser ya dentro, porque ocurre que la calidad de la educación en nuestro país es muy cuestionable. Entonces, el limitarlo a la entrada es un problema. Bueno. Básicamente, los filtros ya dentro. Yo decía- creo que es el... Mira, yo decía esta semana, en una reunión que había en la UAS, a propósito de una actividad científica que se va a desarrollar en los próximos días, que la Universidad Autónoma de Santo Domingo recibe los estudiantes pobres que salen de la escuela pública, los que reciben peor educación Claro. y los que tienen peores condiciones socioeconómicas. Y Entonces, esos son tú no los puedes mejores, esperar- donde ellos vienen. Entonces, tú no puedes esperar que ese producto sea ni óptimo, ni excelente, ni cosa parecida. Usted acaba de decir que las universidades son un centro de reproducción, ¿no? De formación de estudiantes de medicina que van a ser los médicos de futuro. Pero eso pasa en otras carreras, es un problema de la No, en estructura todas. del Del sistema sistema. educativo Sí. superior y básico de la República. Hay 60.000 abogados Así es. y no ejercen más de 12.000. Y hay 60.000 abogados, más que Francia, doctor. Así es. Así es. Entonces, Pero por eso decía, hay que ver esto de manera global, sí. de cómo un factor se conecta con el que vemos en los hospitales también. Es decir, nosotros, si a la entrada estamos exigiendo unas condiciones mínimas como se exige en todas partes, el programa al que usted se somete tiene que tener los rigores también Los necesarios. filtros. De manera que el proceso de filtrado se vaya dando, pero en un proceso, porque realmente aquí lo que se organiza es un proceso de formación, que implica incluso, y es algo que estamos planteando ahora recientemente, la revisión de los llamados hospitales docentes. No es posible que aquí se crea que cualquier hospital, porque hace un acuerdo con una universidad, Está preparado para formar preparado médicos. para hacer. Eso Para es ser un terrible. hospital de tercer nivel. Sí. ¿Entiende? ¿Y un cómo se hospital. va a controlar eso? Porque Bueno, ahora estamos tratando de crear con MESI, que es la institución rectora de Sí. esto, porque Educación superior. interviene, y nosotros y las universidades, una forma de redefinir este panorama, pero de manera global, que implique el tema de los ingresos a las carreras, que implique la revisión. Pongo un caso de una revisión que estoy exigiendo. La formación de los médicos de familia es totalmente hospitalaria. Alguno que... ¿Y la conexión con la comunidad? Exactamente.
Entonces son los médicos de soporte de la atención primaria, que no la hemos desarrollado aquí, son estos médicos y estas especialidades. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted ve el diseño, están haciendo lo que yo hago, las 4 áreas básicas, rotar por ellas, y usted es un clínico. Es un médico. Pero con esa formación, usted va a una clínica aquí, pone médico de familia, y la gente ni entiende de qué estamos hablando. Que es tan clave y tan importante. Ahora, ¿qué pasa? En el sistema, como no tenemos la atención primaria todavía como un elemento clave de la transformación, yo creo que aquí está el eje central de la transformación del sistema de salud y para la modificación de los indicadores nacionales. Porque el modelo hospitalario, centrado en el hospital y en los especialistas, se ha tragado los presupuestos y viven congestionados. Como viven congestionados, usted va a ver el deterioro a corto tiempo de las estructuras hospitalarias, porque no están preparados para recibir la carga que están recibiendo. Solo vea por emergencia la cantidad de atenciones que son de atención primaria, la mayoría. Así es, el 80% de lo que llega a un hospital. Sí. Que repleta se puede perfectamente en un centro de atención primaria. Totalmente. Y un elemento adicional a todo esto es el hecho de que el 40% o más de las camas están vacías. Así es. Sí. Pero están en el segundo nivel. Así es. Donde la capacidad resolutiva es muy baja. Pero en ese orden, algo que la gente hoy día no tiene muy claro. El Ministerio de Salud Pública, a través de esa ley 123-15, pasa a ser el ente rector, políticas. ¿Se ha logrado esa separación? Y no parecen dos ministerios a veces. Bueno, hay muchos malentendidos, ciertamente. Eso no es algo que podamos negar, y yo creo que la gente lo percibe. Porque esto se hace Recuerden que el Servicio Nacional de Salud es la dirección de hospitales del ministerio. Eso era lo que era el servicio. La dirección de hospitales. La dirección de hospitales. La parte operativa. Exactamente, que estaba encargada de la gestión de los hospitales. Se separa mediante esta ley para que la función de prestación de servicios asistencial. se vea asistencial. Y deja del otro lado la función de rectoría. Ahora, usted habla de rectoría, hay unas 11, 12 funciones fundamentales de la rectoría, pero que en el concepto como se manejó, se dejaron elementos incluso de confusión, porque, por ejemplo, los promotores de salud están en el Servicio Nacional de Salud, no en el Ministerio. Ajá. La prestación, dígame usted, que hace el trabajo de un promotor es trabajo de salud colectiva. Del Ministerio de Eso es una función del Ministerio de Salud Pública. Y Pública. lo desarrolla desde el servicio. La labor de prevención y promoción en materia de prestación de servicio, de asistencia, la hace el médico frente a su paciente. Mire, yo necesito que usted me consuma menos sal, baje la cantidad de grasa que está consumiendo. Ahí empieza la promoción. Pero con su paciente. Cuando sale de ahí y la acción que tiene que ver con la comunidad, la intervención y todo eso, eso es salud colectiva en el régimen como está establecido, y los promotores son instrumentos de la salud colectiva, que van a hacer saneamiento, que van a hacer seguimiento, orientación, fumigación, o sea, todos esos procesos que implica la salud colectiva de intervención. Entonces, pero la ley prevé, ¿qué plantea la ley en ese sentido? La ley plantea que esta actividad pasa al Servicio Nacional o... La prestación. La prestación, pero la promoción... La promoción es fundamentalmente del Ministerio. Prevención y promoción. Hay que entender prevención y promoción en el sentido de que hay niveles, que es la que acabo de describir. La labor de promoción y de educación que le corresponde al prestador es con su paciente específico. Mire, usted está pasado sobre el peso, yo necesito que usted... porque esa es la parte ya especial o particular, pero hay una que es general, que para el país... Que la define la ley bastante claro, eso es lo que se explica en la salud colectiva,
y el sistema de promotores es un instrumento, un arma al servicio de la salud colectiva. Vamos a dejarlo en este punto para irnos a otra pausa. En este domingo, de que estamos hablando de salud, con el ministro de Salud Pública de aquí de la República Dominicana.